Ahí tienen los datos, son contundentes. Lo que es novedoso es los movimientos que están haciendo desde legisladores hasta la sociedad civil para vincular el tema, esta necesidad de combatir más y mejor la pobreza con recursos en el presupuesto y reducir las prerrogativas del financiamiento que reciben los partidos políticos. Y para entrarle a discutir sobre este tema, sobre dos acciones que en este momento están corriendo en paralelo, pero tienen muchos puntos en común, me da mucho gusto que estén aquí el senador Francisco Búrquez. Muchas gracias. Muy buenas noches, Pepe. Un saludo a todo el auditorio. Pancho, un placer que estés con nosotros. Gracias. Y Enrique Provencio. ¿Cómo estás, Enrique? De verdad, muchas gracias. Un gusto tenerte. Gracias a ti, Pepe. Buenas noches. Enrique Provencio está en el Instituto de la Transición Democrática y en el Programa de Estudios de Desarrollo de la UNAM. Así es. Vamos a arrancar con tus buenas noticias de hoy, Pancho. A ver, ¿cuáles? Hoy venías muy contento con... A ver, le cuento rapidísimo. Ha generado un movimiento en change.org para recabar firmas que pidan una reducción del 50% del presupuesto. De la clase política. De la clase política en general. El Senado, la Cámara de Diputados. No solo los partidos. Los partidos y a través del Instituto Electoral, ¿no? Entonces, pues, ¿qué podemos pedirle a la clase política para recuperar esa confianza perdida por los ciudadanos, que estamos ahorita en niveles bajísimos de confianza? Nunca habíamos tenido tanto dinero, pues todas estas instituciones o instancias que acabo de mencionar, y nunca habíamos estado tan mal evaluados. Los invitamos a participar en la plataforma Change para el cambio político y social. Es www.change.org. Diagonal. ¿Cuántos traes 50 menos 94,000. 94,000 firmas en cuánto firmas tiempo? En 3 semanas y media. Y esto, pues esperamos nosotros que la próxima semana ya poderlas llevar al Senado para que inicie el proceso legislativo de una de las iniciativas que metimos, que es para bajar el 50% del presupuesto de los partidos, y pues esperamos llegar con 100,000. Por eso los invitamos a todos a que se sumen a este movimiento, porque sabemos que la clase política nomás entiende de un lenguaje: la presión y el contrapeso de los ciudadanos. Me imagino que no eres el más popular de los integrantes de la clase política en este momento, pues, pero déjame ir con Enrique Provencio, que también está dentro de un movimiento de organizaciones de la sociedad civil que ayer presentaron una serie de exigencias en la Cámara de Diputados para mejorar y dotar de mayores recursos y una serie de medidas para entrarle a un tema que, como veíamos en el reportaje de entrada, Enrique, en el que los datos son contundentes y los calificativos, desde mediocres hasta decepcionantes, abundan cuando se trata de hablar del combate a la pobreza. ¿Qué es lo que fueron a proponerle ustedes? ¿Y qué les dijeron en la Cámara de Diputados? Muchas gracias. Antes de eso, déjame complementar lo que dice el senador. En efecto, los recursos de los partidos políticos han crecido de manera inversa a la credibilidad en ellos. Y ese es uno de los puntos que ayer presentamos en la Cámara de Diputados, un frente de muchas organizaciones, más de 50 organizaciones, que coincidimos en 6 aspectos que se pueden operar ya en el Congreso. El primero de ellos es que hay que trabajar los programas sociales en 2016 con padrones únicos. No se tienen padrones únicos y eso propicia poca transparencia y poca rendición de cuentas. Segundo, que urge que la Cámara de Diputados apruebe la reforma para la desindexación del salario mínimo, de tal manera que la reforma entre en vigor ya pronto y la nueva negociación salarial pueda ya hacerse sin ataduras. Tercero, que, como lo ha dicho el senador, los partidos políticos reciban sus ingresos no en función del padrón, sino en función de la votación obtenida. Lo que implicaría una reducción. En los hechos implicaría una reducción. Nosotros no decimos qué tanto debe reducirse, decimos que debe cambiarse el procedimiento para que también allí haya el ajuste necesario. También fuimos a plantearles que no era momento de reducir la inversión pública. Eso es recesivo, afecta a la infraestructura educativa y de salud, entre otros temas, y hay que fortalecer la propia inversión pública. Siguiente, que es el momento en 2016 de iniciar un proceso muy intenso para lograr la cobertura universal de los servicios de salud en México. Tenemos más de 18 millones de personas sin acceso a la salud. Y por último, que se deben tomar medidas ya
para frenar gastos extraordinarios y también para que el propio Congreso tenga mejor rendición de cuentas, mejor información pública a partir de ahora. Esos son los planteamientos. Pues por lo pronto hay 2 de las 6 medidas que acaba de enlistar Enrique que pues coinciden con tu propuesta. Una, el tema de la reducción, aunque no fijan la cantidad de la financiamiento de partidos, y el otro también del Congreso y de los otros poderes. Bueno, pues yo creo que el gobierno ha dado probadas muestras de su incapacidad para combatir la pobreza, para brindar educación de calidad, y pues de lo que sí nos ha convencido es que es experto en endeudar a las familias, ¿no? Y eso es lo que me preocupa a mí. Yo veo que el presupuesto público ha crecido 25% en los últimos 3 años, y yo preguntaría cuánto ha crecido el ingreso de las familias. Pues se ha mantenido estancado, la economía no está creciendo. Yo creo que el gobierno ha utilizado el recurso público para abatir la pobreza de una manera clientelar, de una manera que lo que busca es clientelas electorales y no resolver la pobreza. Vemos que hace unas semanas, unos 2 meses, mes y medio, el Coneval dijo que en los últimos años se han incrementado el número de pobres en 2 millones en México. Pero vemos que hay un presupuesto de 900,000 millones de pesos de programas sociales y resulta que la pobreza aumenta. Y yo digo, a ver, pues ¿dónde se queda el dinero? De esos 900,000, yo hago la aritmética, tomo 150,000 millones, los reparto entre las familias de los 11 millones de personas en pobreza extrema, y me toca 4,000 pesos mensuales por familia. Entonces, con 150,000 millones de pesos, no con 900,000 millones de pesos, resolvemos en un mes, en 2 meses, el problema de la pobreza extrema. Y entonces, ¿por qué no se resuelve el problema? Porque todo el recurso va a alimentar a élites políticas, a aliados y a grupos de interés que lo que buscan es su propio beneficio. ¿Cómo se resuelve la pobreza? Con crecimiento económico. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos matando el crecimiento económico de este país, imponiendo pues una serie de impuestos a la gente, no solamente a los que tienen más ingresos, sino a todos, que ha hecho que en los últimos 3 años el mexicano promedio esté pagando 80% más de contribuciones fiscales para sostener ese aparato burocrático que no sirve para activar la economía de este país. Si coincides con lo que está diciendo el senador Enrique, todavía es más paradójico el tema del financiamiento de los partidos, porque resultaría que parte de ese dinero se estaría utilizando en la construcción de clientelas políticas que son a su vez, o serían a su vez, un obstáculo para el combate a la pobreza. ¿Estoy en lo correcto? ¿Difieres o acuerdas? Acuerdo en parte, en efecto, que hay que hacer un uso más transparente y más progresivo de los recursos para desarrollo social, que se dirijan a los sectores más pobres, tanto por grupos sociales como por regiones. En eso yo en lo personal coincido. Tengo una diferencia que no es solo de matiz, y es la siguiente. La pobreza ha crecido, y ha crecido fundamentalmente por el bajo nivel de ingreso. El factor que explica mejor el crecimiento de la pobreza es el deterioro de los salarios. El segundo es el que el senador dice, la falta de crecimiento económico. Y por tanto, para una estrategia bien dirigida contra la pobreza requiere política económica, no solamente uso de recursos en gasto social. Pero entre paréntesis, quiero decir que en efecto hay que gastar mejor, pero no necesariamente gastar menos. El gasto público en México es desproporcionadamente bajo, por ejemplo, en términos de salud. El gasto que México dedica a la salud es menos de la mitad proporcionalmente que se dedica en los países de la OCDE, e incluso menos de lo que se dedica en promedio en América Latina. No solamente es asunto de gastar bien, de direccionar bien los recursos públicos, sino también de tener una fiscalidad a la altura de las necesidades de este país. Y sobre todo, repito, un asunto de salarios. El 68% del ingreso de los hogares depende de los salarios. Si los salarios se mantienen en su bajo nivel adquisitivo, no hay reducción de la pobreza
de la pobreza monetaria al menos, ¿no? Creo que ahí la polémica está servida y es sí crecimiento, pero subir los salarios, y el otro punto es sí incrementar digamos, los recursos en el presupuesto, pero también políticas sociales más efectivas. ¿Cómo cuadrar esto, Mira, senador? yo creo y tengo por filosofía que muy diferente a la que presentan los gobiernos piensan, y la publicidad oficial del gobierno federal lo declara, es que los políticos, el presidente, van a mover a México. Pues mostrado que no lo mueven. Si ha crecido 25% del presupuesto en los últimos 3 años, ¿cómo no se activa la economía? Los únicos que pueden mover a México son los ciudadanos. Entonces, la única manera que tenemos para que este país avance, y yo creo que hay 2 caminos: o le metes el dinero, los únicos que crean riqueza y valor son los ciudadanos, es la sociedad civil, no son los políticos malgastamos. Y es donde ponemos el dinero, o lo llevamos al presupuesto público, al gobierno y a los políticos, o lo dejamos en las manos de los ciudadanos. Yo creo que si el recurso lo dejamos en las manos de quien lo produjo, que son los ciudadanos, la economía va a funcionar mucho mejor, van a mejorar su calidad de vida y van a activar la economía interna. Si lo dejamos en las manos de las empresas van a poder invertir, van a tener recursos para invertir, y es la única manera que hay para generar empleos, oportunidades y mejores ingresos. O sea, no hay de otra, más que inversión. Digamos que estarías un poco en la fórmula de primero crecer y luego repartir y luego subir el salario, con lo cual tú estarías en desacuerdo. Creo que el desacuerdo consistiría, y esto lo voy a decir a título personal, Claro. no como parte del frente al que te referías. No, porque ahí debe haber muchas posiciones. Exacto. internas, ¿no? Es que hay un factor que ayuda a crecer, que es la inversión pública bien hecha. Ese es uno de los problemas que tenemos ahora. La inversión pública en México es inusualmente baja. La formación de capital público y privado, ¿eh? Y, por ejemplo, una inversión bien dirigida, una inversión productiva, sea pública o privada, va a ayudar al crecimiento. Ese es uno de los puntos que sí planteamos el Frente de Organizaciones. No es hora de bajar la inversión, porque bajar la inversión va a tener un efecto recesivo. Pero ese es un aspecto que se puede discutir mucho. Y por otro lado, también hay un aspecto distributivo. Se puede, la teoría tradicional de que hay que crecer y luego repartir ha sido cuestionada muy profundamente en los últimos años. Se pueden hacer las cosas simultáneamente, siempre y cuando se dirija a los sectores de formación de capital y se genere suficiente demanda interna, por ejemplo, con mejor capacidad adquisitiva de los salarios. Ese es un punto que hemos planteado. Urge que la Cámara de Diputados apruebe la minuta que recibió del Senado para la desindexación del salario mínimo de las otras unidades de aplicación. Y esta nueva unidad de cuenta quisiéramos que entrara en vigor ya para 2016. Voy a retomar lo que dice Enrique sobre hacer bien o buenas inversiones públicas y preguntarte si y hasta qué punto la reducción del financiamiento y el dinero para la clase política puede ayudarnos. Decía Enrique, se necesita, ellos acaban de presentar este documento para recordarle al auditorio, un auditorio al Congreso pidiendo una serie de puntos contra la pobreza. Y dice, no es momento de bajar la inversión pública. Y la pregunta que quedaba ahí en el segmento pasado era, ¿y qué tanto puede beneficiarse o cuál es el alcance si prosperara, por ejemplo, la reducción del financiamiento a la clase política en general? Bueno, al hablar de la clase política, del Congreso, del Senado, de los partidos, no es que estemos hablando del gran presupuesto, pero es predicar con el ejemplo, es que los políticos empecemos por nosotros mismos. Luego sigue pues bajarle el exceso de mal gasto al presupuesto público, y en ese sentido pues no lo vamos a poder hacer si nosotros no nos exigimos nosotros en este momento. Bajó el petróleo a la mitad. ¿Qué quiere decir? Que bajaron los ingresos del gobierno en una parte muy importante. Sí. ¿Y qué pasó? El presupuesto del año pasado, ahorita, es el mismo, está arribita todavía. Entonces, ¿de dónde vino el recurso? Le endosaron
a los ciudadanos a través de altos precios de gasolina y de más recaudación tributaria esa bajada de petróleo. Y el gobierno va a seguir gastando lo mismo. Entonces, cuando habla Enrique de que se debe de privilegiar la inversión, estoy totalmente de acuerdo. Este presupuesto baja en un 20% la inversión pública del año pasado a ahorita. Un nivel histórico, decía Enrique, a niveles de la Segunda Guerra Mundial. El gobierno, todo lo que le ingresa, que es mucho de los ciudadanos, que les cuesta mucho trabajo ganarlo a los ciudadanos, lo gasta en gasto corriente, en burocracias. Es tremendamente ineficiente. El gobierno, yo no confío en el gobierno, yo no sé si ustedes confían en el gobierno, pero yo no confío en el gobierno. Casi todo lo que hace el gobierno lo hace muy mal. Por ejemplo, en educación, ¿sabes cuánto gasta por cada niño solamente en gasto de nómina de la educación? 58,000 pesos al año. Podrían contratarle a las escuelas más caras a esos niños, las mejores escuelas de México, con ese recurso. ¿Y qué te voy a decir en el tema de la gasolina? Pagamos, porque solamente tenemos que comprarle a Pemex, pagamos 35-40% más cara la gasolina aquí en México que en Estados Unidos, de donde la importamos. Entonces, en ese sentido, yo creo que al gobierno hay que quitarle dinero, necesitamos limitar al gobierno para empoderar al ciudadano y que el ciudadano empiece a manejar mucho más recursos que ahorita son recursos que administra la burocracia. Ahora, todo eso pasa, Enrique, por la respuesta que vaya a dar el Congreso. Ustedes se reunieron ayer con algunos de sus integrantes, con el presidente de la mesa directiva, con el presidente de la Junta de Coordinación Política. ¿Qué sensibilidad percibiste tú ahí? ¿Tú ves que haya la disposición, digamos, para dar el ejemplo, como decía el senador Burques, y comenzar a predicar ellos mismos con sus actitudes y sus medidas? En principio todos estuvieron de acuerdo, pero bueno, ese es un recurso que... El principio no es el fin. Que el principio no es el final. Entre otras cosas, por ejemplo, en propuestas muy concretas a propósito de lo que dice el senador, que les hicimos, que el decreto de presupuesto de egresos de la Federación para 2016 le ponga un alto tajante a los gastos extraordinarios, compensaciones, aguinaldos por encima de lo normal y otro tipo de gastos que siguen siendo un hecho y que tienen que ser tajantemente limitadas en el presupuesto de egresos. Eso, por ejemplo, fue también en principio bien recibido, pero quedamos en seguir trabajando con ellos las próximas semanas para ir más a fondo en estas medidas. ¿Qué expectativas ves de estas dos iniciativas? Tanto la que tú traes del Change como la que trae Enrique y el colectivo de la sociedad civil. Yo al colectivo y a Enrique les recomendaría que antes que viéramos cómo bajamos el gasto para ampliar el presupuesto y los programas sociales que han probado ser muy malos en manos del gobierno, usáramos ese recurso para bajar el endeudamiento. Estamos teniendo en los últimos 3 años los endeudamientos más altos de las últimas décadas, más de 800,000 millones de pesos por año. Ya cada niño nace con 70,000 pesos de deuda, cada familia debe 300,000 pesos. Entonces, me preocupa mucho que estemos gastando más de lo que recibimos. Es como si una persona estuviera comiéndose los ladrillos de su casa, después se va a quedar sin casa. Un poco, tienes mi derecho a la reacción. Sí, mi reacción en esto es que me gustaría discutirlo con ustedes, senador. Por una razón. No es muy razonable desde el punto de vista económico desendeudarte cuando las tasas de interés están bajas. Segundo, hay que generar crecimiento para hacer bajar la deuda real. En otras palabras, no son momentos de tomar medidas recesivas y procíclicas. Y por tanto, es preferible invertir ahora para crecer un poco más y después ir amortizando y pagando los servicios financieros de la deuda. En efecto, suena un poco alarmante, como lo dice el senador, pero desde el punto de vista macroeconómico, estamos en un nivel de endeudamiento por debajo del 47% del Producto Interno Bruto. O sea, todavía no hay focos rojos. No es que no sea preocupante, siempre hay que estar trabajando con escenarios financieros sanos. Sin embargo, es un endeudamiento con el que se puede vivir
y se puede vivir sin causarle estragos a las finanzas públicas, sobre todo en un momento en el cual es factible pagar si hay crecimiento. La deuda tiende a bajar con el crecimiento. En el mundo entero, senador, las deudas públicas crecieron después del 2008. Y crecieron... Después de la crisis financiera exactamente, del 2008. Correcto. Y crecieron justamente porque bajó el ritmo de crecimiento de las economías. Eso obligó a los gobiernos, todos, América del Norte, Europa, Asia, a aumentar sus saldos financieros públicos. En muchas ocasiones a ritmos de 3 o 4 veces por encima de lo que lo hizo México. Entonces, hay que verlo desde el punto de vista macro y ver la mejor manera de desendeudarse. Ahora, creo que donde sí no va a haber discrepancias en que las políticas públicas sí se necesitan revisar, las políticas Sin duda públicas contra la pobreza, porque esas son parte del problema de lo que extraigo de las conclusiones que ustedes ponen y pues meter mecanismos de vigilancia, de transparencia, porque si va dinero ahí y no se destina correctamente, y estoy cerrando contigo, senador. Pues mira, hace 2 semanas presentamos una iniciativa de cero endeudamiento avalada por todo mi grupo parlamentario en el Senado, porque hemos visto la irresponsabilidad histórica y ahora otra vez endeudándose municipios, estados y la federación. Entonces es muy delicado. Ahorita que están tan bajos los intereses en el mundo, México está pagando 10 veces el equivalente en intereses al equivalente al programa social estrella, que es Oportunidades, Progreso Oportunidades. Increíble, estamos gastando ahorita en intereses 10 veces el programa Prospera Oportunidades. Pues ahí están los datos y a mí se me fue el tiempo. La verdad es que fue un muy rico debate, se los agradezco a los dos. Muchas gracias, Enrique Provencio, por haber estado con nosotros. Gracias a ti. La primera, pero no será la última. Espero. Te seguiremos invitando para que nos sigas contando cómo va tu iniciativa y la de estas organizaciones que ayer estuvieron en la Cámara de Diputados. ¿Cómo no? Y muchas gracias al senador Francisco Pepe. Burques, Pancho Burques. Muchas gracias, como siempre, un placer tenerte. Pero sobre todo, gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos, escuchamos mañana aquí, 7 de la tarde, desde la esquina de la información. Y mientras tanto, pásenlo muy bien.